Hola, bienvenidos todos. El día de hoy tenemos un video que es un poquito diferente de lo que solemos hacer en fitness. Y es que habitualmente en fitness hablamos del músculo esquelético, hablamos del tejido adiposo, hablamos de la nutrición, elementos obviamente fundamentales, pero nos olvidamos que para que el músculo pueda, por ejemplo, oxidar grasas, para que pueda contraerse, para que pueda moverse, necesita que tenga todo el tiempo nutrientes, que llegue oxígeno, y el responsable de, obviamente, de ese aporte de oxígeno, de ese aporte de nutrientes, pues es este órgano que tenemos aquí, el corazoncito. Entonces la idea es que podamos un poquito entender cuál es esa anatomía y aspectos fisiológicos del corazoncito para poder obviamente entrenarlo, porque este es un músculo también como el músculo esquelético que merece entrenamiento, que hay que entrenarlo para salud, obviamente, y para rendimiento físico. Entonces acompáñenme a descubrir o a redescubrir un poquito al corazón como órgano. Lo que tenemos aquí es un corazón, obviamente es un corazón de cerdo, pero cuando nosotros miramos un poquito las estructuras que lo componen, es bastante similar al corazón humano. De hecho, acá en este momento lo tenemos en una posición que corresponde más o menos a la posición que tendría el corazón en una persona que está acostada, donde los pies están obviamente hacia la parte inferior, la cabeza está aquí hacia la parte superior, eso sería el lado derecho y el lado izquierdo. Y el corazón, el tórax, tiene más o menos esta ubicación. El corazón está inclinado hacia la izquierda y usualmente también está un poquitico hacia adelante. Y esto que ustedes ven aquí, esta estructura que está acá y que desciende, corresponde a la arteria más grande del cuerpo, la que va a llevar oxígeno y nutrientes a todas partes del cuerpo, que corresponde a la aorta. Esta es la estructura de la aorta que está saliendo del ventrículo izquierdo y que ahorita vamos a revisar. Si ustedes lo miran acá de frente, lo primero que debería llamarnos la atención es la presencia de estos que son vasos sanguíneos. De hecho, estos vasitos sanguíneos que están aquí están dividiendo al lado izquierdo del lado derecho del corazón y por eso se llaman los vasos interventriculares. Esto que está aquí, que ahorita podemos mirarlo un poquito en detalle, corresponde a las arterias coronarias. Y se llaman coronarias porque ellas salen de la parte posterior, pasan por debajo de esto, que es la aurícula, pasan aquí por debajo, dan la vuelta y algunas se van aquí para el frente y si ustedes se dan cuenta hay otras arterias que pasan por aquí. Estas arterias coronarias son las responsables de llevarle y de nutrir al corazón mismo. El corazón requiere gran cantidad de nutrientes todo el tiempo mientras trabaja y especialmente en ejercicio físico, entonces ellas son las responsables. Y estas arterias, especialmente la arteria coronaria izquierda, que es la que nosotros vemos un poquito por acá, que es la que se identifica aquí, la coronaria derecha estará posterior, esa arteria coronaria izquierda es la que usualmente se obstruye en los pacientes que hacen infartos agudos de miocardio. Entonces, miren el tamaño, que es relativamente pequeño, es muy similar al tamaño que tendría la arteria coronaria de un humano, y esta es la arteria que cuando se tapa hace que la zona distal a esa obstrucción se muera, se necrose, y esto es lo que nosotros llamamos un infarto agudo de miocardio. Si nosotros abrimos la aorta, que yo les decía que es la arteria más grande del cuerpo, miren lo interesante que se ve aquí. Primero, es una estructura muy rígida, es muy dura y es porque tiene que soportar grandes presiones. En los humanos, por ejemplo, la presión arterial sistólica durante el ejercicio puede alcanzar los 200 milímetros de mercurio y esta arteria debe soportar esa presión. Pero lo otro que debe llamar la atención aquí son estos agujeritos. Si ustedes se ven equidistantes y aquí se ven por parejitas. Estos son los sitios por donde va saliendo la sangre que sale de la aorta, por lo menos en este caso para unas arterias que se llaman intercostales. Entonces imaginen la persona, viene la aorta y van saliendo ramitas de sangre, ramitas arteriales que llevan sangre, por ejemplo, a todo el tronco. Si nosotros siguiéramos aquí bajando, probablemente encontraríamos por acá las arterias que van a nutrir el estómago, los intestinos y más abajo los riñones y así sucesivamente. Y estas que se ven aquí por parejitas probablemente son las primeras arterias intercostales. Y la otra arteria que llama la atención acá, que en el caso de los humanos se identifica una arteria adicional aquí, son estas arterias. Estas arterias van a ser las que van a dar origen a las arterias que llevan sangre a los brazos y parte de ellas también hacia la cabeza, o sea, las arterias que llevan sangre al cerebro.
Esta es una vista posterior del corazón. Nosotros lo vemos aquí por la parte posterior. Lo otro que ya les había contado es que aparecen estas arterias que son las encargadas de nutrir el corazón, pero por la parte posterior. Esta se llama la interventricular posterior y hace parte de la arteria coronaria derecha. Y lo otro que llama aquí la atención y que se evidencia claramente son estas estructuras. Miren acá, son delgaditas y esto que hay acá, que está ubicado también en este costado, estas corresponden a las aurículas. Esta es una aurícula, esta es la otra aurícula. Si uno quisiera saber si es de la aurícula derecha o de la aurícula izquierda, uno lo que hace es que puede pasar los dedos por acá y esto se siente una pared delgada, ahorita se los voy a mostrar en detalle, y por acá se siente una pared muy gruesa. Este es del lado derecho y esta sería del lado izquierdo. Acuérdense que esta es una vista posterior, es como si una persona estuviera acostada boca abajo y quisiéramos ver el corazón desde allí. Este sería el lado derecho y aquí estaría el lado izquierdo, que ya les voy a mostrar en detalle. Si nosotros miráramos el corazón desde la parte superior, estas cavidades son las aurículas, estas son las famosas aurículas. De hecho, si ustedes se dan cuenta, acá hay un espacio, miren que aquí puedo yo meter la pinza, y esto, que parece una orejita de perro, es lo que llamaron en algún momento las orejuelas o auriculillas. Aquí en este caso también hay una orejuela o auriculilla que está en este sitio. Desde aquí, desde las aurículas, la sangre llega. En el caso, por ejemplo, del lado derecho, se recoge la sangre que viene de todo el cuerpo y en el lado izquierdo viene la sangre que viene desde los pulmones. Y esta sangre se queda un instante de tiempo aquí en las aurículas para luego meterse allá hacia los ventrículos, los cuales vamos a ver ahorita en detalle. Cuando se hace ejercicio físico es bien interesante porque estas auriculillas se llenan de sangre. Ellas sirven como un reservorio de sangre, estas sirven como un reservorio de sangre y permiten pasar un poquito más de sangre hacia los ventrículos, lo cual significa que optimizan la función del corazón para poder bombear y eyectar una mayor cantidad de sangre. Entre las aurículas y los ventrículos hay unas estructuras aquí que no permiten que la sangre se regrese, que vaya solamente de aurícula a ventrículo y no de ventrículo a aurícula, y son las válvulas. Y ya vamos a ver un poquito cómo se ven esas válvulas y cómo funcionan. En esta, que es la parte posterior del corazón, vamos a abrirla y nos va a permitir observar cómo se ven las válvulas. Entonces aquí hay dos cositas que son bien interesantes. Uno es que cada una de estas estructuras corresponden a las válvulas. Acá hay dos y aquí habría una tercera. Estas tres, imagínense que son cada una, y ahorita lo vamos a ver un poquito en el otro ventrículo, cada una son como compuertas. Cuando la sangre intenta devolverse, o sea, pasa del ventrículo y quiere regresar hacia la aurícula, esta se va a chocar contra esta compuerta y va a evitar, como tal, o la válvula se va a cerrar y va a evitar que esa sangre retorne. De esta manera, siempre la sangre pasa de aurículas hacia los ventrículos. Y si alguien se pregunta si estas actúan como unas compuertas o incluso se ven como unas puertas de vaivén, ¿por qué ellas no se devuelven completamente? Digamos que la respuesta está en estas estructuras. Estos son músculos que están dentro del corazón, o sea, el corazón tiene por dentro músculos y se llaman músculos papilares. El término papilar viene precisamente de que forman columnas. Y de esos músculos, si ustedes se dan cuenta, están anclados aquí unas cuerdas que se llaman cuerdas tendinosas. Estas cuerdas tendinosas tensan las válvulas para que cuando se vayan a devolver se queden fijas en la mitad, no se vayan a ir hacia las aurículas. Cuando estas cuerdas tendinosas se rompen o los músculos papilares se rompen, es una condición grave, porque en ese caso la válvula deja de funcionar, se vierte completamente, se devuelve y hace que del ventrículo se devuelva la sangre hacia las aurículas. Y eso es lo que comúnmente genera un sonido que llamamos un soplo cardíaco. Por lo tanto, muchos soplos cardíacos se originan es por el daño de estas válvulas. Acá hay una estructura que yo no sé si se alcance a ver acá, digamos que de manera específica, y es esto. Este es el diámetro de una arteria coronaria y más o menos así igualito es la arteria coronaria de los seres humanos. Cuando los seres humanos hacen infartos y les colocan un stem, lo que le colocan es una malla que cubre esta arteria por dentro. Y miren el tamaño tan extremadamente pequeño que tiene como tal la arteria, que en este caso cuando la cortamos pues se vio. Vamos a intentar ver la otra válvula, la del otro lado, la del ventrículo izquierdo, la vamos a ver desde otra proyección.
Esta es una proyección en la que estamos viendo el corazón desde arriba y hemos quitado las aurículas. Las aurículas estaban acá, las hemos retirado y lo que vemos es las válvulas, en este caso las válvulas que conectan a las aurículas con los ventrículos, que se llaman válvulas aurículo-ventriculares. Esta del lado derecho, como lo decíamos hace un momento, tiene 3 valvas, por eso se llama tricúspide. Y acá la válvula que está en el lado izquierdo tiene solamente 2 valvas, como 2 compuerticas, y se llama bicúspide o mitral. Lo interesante acá es que si yo abro, como ya lo hicimos hace un momento, si yo abro el corazón e imaginamos que la sangre en el lado derecho pasa de acá de la aurícula hacia el ventrículo al contraerse lo que va a hacer es que va a eyectar la sangre y miren que él va a salir por acá. Este espacio por donde yo estoy pasando el dedo y que es donde se eyecta la sangre corresponde a la válvula pulmonar. En este caso, si yo hiciera el mismo ejercicio con el lado izquierdo, pasara por acá el dedo y ahorita lo vamos a hacer, vamos a ver que sale por aquí donde está la válvula aórtica. O sea, las 4 válvulas en resumen se llamarían la tricúspide, la bicúspide, la pulmonar y la aórtica. En este corte lo que hemos mostrado ahora es el interior del ventrículo izquierdo y acá se evidencia, se ve de hecho muy bien cómo se ve la válvula. Estas serían las válvulas, estos son los músculos que tensan la válvula y estas son las cuerdas tendinosas, las que yo les decía hace un momento, que no permiten que la válvula se devuelva, se vaya hacia las aurículas. Además de ver la válvula, que se ve, en este caso se ve muy bonita, también hay algo que debería llamar la atención y tiene que ver con el grosor del músculo. Acuérdense que este es el ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo es muy grande, tiene una gran cantidad de masa muscular, mientras que el ventrículo derecho es relativamente delgado, es muy pequeño. Y esta parte central, esto que se ve acá, corresponde al septum o ese tabique que hay entre los 2 ventrículos. Vale la pena tener en cuenta que cuando hacemos ejercicio físico, dependiendo del ejercicio físico que nosotros hagamos, este músculo, sobre todo el lado izquierdo del corazón, se va a adaptar. Si el ejercicio que yo hago es un entrenamiento predominantemente de fuerza, no hago más sino trabajo de fuerza, estas paredes musculares se van a ir engrosando cada vez más, se van a volver más grandes y se van a volver más rígidas. Mientras que si el ejercicio que yo hago es predominantemente de resistencia, ejercicio aeróbico, estas paredes no se van a engrosar tanto, pero sí esta cavidad ventricular se va a volver más grande y va a poder eyectar, expulsar una mayor cantidad de sangre. Ahora, lo interesante aquí es que con el ejercicio, si mi ejercicio fuera solamente ejercicio aeróbico, al final no sería benéfico para la salud porque haría que el corazón tuviera unas paredes muy grandes, digamos un corazón muy grande, pero unas paredes demasiado delgadas. Y si mi ejercicio, el que yo hago, es solamente de fuerza, no hago nada de ejercicio aeróbico, van a ser paredes muy gruesas, pero la cavidad ventricular un poquito más pequeña. Por eso, el ejercicio físico para la salud, digamos que lo más importante es combinar las 2 actividades, tanto el ejercicio aeróbico como el ejercicio de fuerza. Entonces, aquí lo que quiero mostrarles es la válvula aórtica, que es una válvula muy especial. Entonces recuerden, estamos entrando por la parte posterior. Aquí hemos abierto los 2 ventrículos, el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho, y dijimos que la sangre entraba por aquí, pasaba de la aurícula hacia el ventrículo y que luego salía por esta estructura que es la válvula, en este caso la válvula aórtica. Lo bonito que tienen estas válvulas es que cuando la sangre va en este sentido, si la sangre quisiera devolverse, la sangre pegaría, entraría dentro de estas bolsitas. Estas bolsitas también los llaman nichos. Estas bolsitas son, imagínenlo como 3 bolsitas que cuando la sangre va en un sentido, ellas se repliegan. Pero cuando la sangre se devuelve, ellas se llenan de sangre y se juntan para cerrar obviamente la válvula. Y lo bonito y lo que quiero destacar acá, en este caso, en estas válvulas, esta válvula, es que por aquí es por donde salen las arterias coronarias. Miren, acá hay una arteria coronaria y por acá saldría la otra arteria coronaria. ¿Listo? Aquí sí la puedo seguir un poquito, se ve ese recorrido. Estas que son las arterias coronarias, quiere decir que salen directamente del corazón, sale por la arteria aorta, por la arteria aórtica y por allí se mete la sangre para nutrir al mismo corazón. Entonces ahora intentemos rearmar nuestro corazoncito
y ubicarnos un poquito espacialmente. Vamos a volver otra vez a cerrarlo acá, ¿cierto? Y a recordar que esta era la posición original por la cual habíamos comenzado el análisis de nuestro corazón. Entonces, cuando la sangre sale por aquí, aquí estaba la aorta, que ya la hemos abierto como válvula. Cuando la sangre sale por allí, pues es interesante ver cómo se distribuye por esa circulación coronaria. Mucho de lo que sabemos en la actualidad de la acción de fármacos o la acción de algunas condiciones de vida se estudian en animales, precisamente. Lo que tenemos aquí es otro espécimen de un corazón, en este caso pues, es un corazón de res, que cumple con dos características muy interesantes. Y es que a las reses en general, primero, son sedentarias, no se les deja mover mucho, usualmente tienen unos espacios relativamente pequeños donde se alimentan y demás. Y lo segundo es que habitualmente a esos animales también se les dan fármacos, sustancias para incrementar rápidamente la masa muscular. Entonces es muy bonito porque uno puede precisamente en el corazón de res evidenciar dos de esos elementos que podemos ver allí. Primero, esto que ustedes ven aquí, esto que se ve acá, que es grande, que es enorme, duro, todo esto corresponde a grasa. Grasa que se llama grasa epicárdica, ¿cierto? O si está aquí por fuera, se llama grasa pericárdica. Esta grasa epicárdica es una grasa que se acumula y se endurece, y que genera una gran cantidad de complicaciones y que se observa obviamente en animales que han permanecido quietos mucho tiempo. Caso de los seres humanos, cuando los seres humanos no nos movemos, no hacemos ejercicio físico, permanecemos mucho tiempo sentados, se aparece ese mismo fenómeno de este exceso de grasa. Y si ustedes se acuerdan, hace un momento dijimos que por allí pasaban básicamente las arterias coronarias. Entonces toda esta grasa que se acumula acá tiene un efecto directamente sobre las arterias coronarias, que son las que están en este caso distribuyéndose. Entonces esta grasa es, digamos, que el primer gran ejemplo que podemos aprender de estos animales. El otro elemento que voy a destacar acá en este corazón tiene que ver con el hecho de que cómo se distribuyen las paredes cardíacas. Esto que se ve aquí es el ventrículo izquierdo. Y esta pared que se ve acá es el ventrículo derecho. Ya en algún momento habíamos dicho que la pared del ventrículo derecho es relativamente pequeña y la pared del ventrículo izquierdo es obviamente enorme, es muchísimo más grande. Pero particularmente en esta res, en esta vaca que estamos analizando el corazón, encontramos que sí hay una hipertrofia que es brutal, es enorme. Esto muy probablemente, este tamaño del ventrículo que está aquí, se relacione mucho con el uso de sustancias que se le dan a estos animales para incrementar la masa muscular. Y por supuesto, pues lo que siempre se busca es aumentar la masa muscular esquelética. Pero lo que no tenemos en cuenta, o a veces se pasa por alto, es que quienes utilizan, por ejemplo, esteroides anabólicos androgénicos, también hipertrofian el corazón. Y mucho de lo que nosotros vemos, por lo menos en esta especie, o por lo menos en este corte que tenemos aquí, es lo que también vemos en pacientes que clínicamente nos consultan por el uso de esteroides anabólicos y que tienen complicaciones cardíacas. Y es que no podemos olvidar que el corazón también es un músculo. Y dado que los esteroides son responsables, esteroides anabólicos son responsables de la hipertrofia de los músculos, pues músculos como el corazón también crecen en este sentido, algo que se llama una hipertrofia concéntrica, y ustedes podrán darse cuenta que si crece en ese sentido, esto que es la cavidad ventricular se vuelve cada vez más pequeña. Y peor aún, nutrir todo este grosor, llevarle sangre a todo este ventrículo es muy difícil y por eso es muy probable que los pacientes hagan infartos, sobre todo en la parte interna. Estos se llaman infartos subendocárdicos y son absolutamente frecuentes en los usuarios de esteroides anabólicos androgénicos que consideran que no tienen efectos secundarios o que no tienen efectos cardiovasculares y que lastimosamente estos se vuelven solo, digamos que clínicamente evidentes después de que han generado unos infartos enormes y que en muchas ocasiones causan la muerte o una condición que se llama la falla o insuficiencia cardíaca. Entonces, pues digamos que todo lo que acabamos de decir es para que entendamos un poquito más la fisiología del corazón. Por supuesto que siempre quedan más cosas por decir y por explicar.
entender un poquito cómo el corazón y el ejercicio están estrechamente relacionados y cómo también algunas prácticas ilegales pues pueden afectar este órgano que es fundamental obviamente para la vida. Así que si tienes preguntas, si tienes comentarios, si quieres compartir este video, si quieres publicarlo o hacerlo, digamos que viral en redes sociales, dale, no importa, espectacular, y que obviamente estos elementos pues, fortalezcan obviamente nuestro fitness académico, que es obviamente lo que queremos nosotros en ESEP.